Bueno, cuéntanos un poco de la historia de tu familia y cómo surgieron ustedes. Mm, ok, bueno, es una historia un poco larga, pero empezaré por el principio, evidentemente. Todo empezó hace mucho tiempo, bastante, diría yo, cuando no existía ninguna célula en el mundo. Nuestra hermosa Tierra, como la conocemos, no la reconocerías, y tampoco pensarías que existe vida en algún lugar, pues ahí era tan extremo que no había oxígeno para respirar, únicamente hidrógeno, amoníaco, metano y agua. La llamaban la sopa primigenia. ¿Agua? ¿Para respirar? Ujú. Todo el agua que conoces hoy era vapor en esa época, y con el tiempo, la energía de las tormentas eléctricas, las radiaciones UV del sol, la energía de los volcanes y la radiactividad produjo que las primeras moléculas orgánicas surgieran, y luego las biomoléculas. ¿Biomoléculas? ¿Hace cuánto pasó esto? Sí, ya sabes, aminoácidos, azúcares, nucleótidos, todas ellas son quienes estamos hechos todos nosotros, y todo lo que conocemos que tenga vida. Quizá pasó hace unos 4000 o 2500 años. ¡Wow! Fue hace mucho tiempo. ¡Qué loco! Oye, pero, ¿eso que escribes lo he escuchado antes? ¿De un tal Mila Yuri? Sí, ellos dos fueron científicos que hace algunos años obtuvieron los mismos resultados que Alexander Oparin había descrito en 1920. Recrearon las condiciones que te conté y obtuvieron estos resultados. Pero bueno, como te decía, estas moléculas se originaron principalmente en las fumarolas del océano, por el calor que había ahí, además de los minerales que había, siendo las blancas las más propensas para que ahí las moléculas se juntaron, creando complejos moleculares denominados como coacervados. Estos cada vez se hacían más y más complejos hasta que formaron una capa de lípidos. Adentro, ciertos componentes dieron vida a lo que conocemos como el primer ser vivo, o la primera célula procariota. ¿La primera? ¿Y cómo guardaba esa información y características? Además, ¿cómo sabemos que tenía vida? Pues para lo primero, algunos de los nucleótidos formados se unieron y crearon el primer ARN, que se replicó en los coacervados y contenía la información para crear proteínas. Luego, este se volvió más complejo, formando ADN que guardaba la información de la célula, y esa es una de las características, que contiene información genética. Además de que este organismo tendía a evitar el desorden y a evolucionar, y además de eso, estar encerrado en un solo sistema. Así que este es nuestro ancestro en común. No exactamente. Se formaron varias células durante esta época. Luego de esto, esas células fueron evolucionando y muriendo hasta que solo una célula creó a todos los organismos que existimos hoy en día. Nuestro abuelo, Last Universal Common Ancestor, o Luca para los amigos. Él es nuestro ancestro en común, básicamente de todos. ¡Qué interesante! ¿Cómo lucía y qué pasó con él? Nadie sabe, pero suponemos que creó una descendencia y posteriormente murió hace unos 3800 millones de años. Y pues su descendencia somos nosotros, quienes vivimos y respiramos gracias a él. ¿Y qué pasó después? Los seres vivos vivieron una extinción cuando algunas bacterias desarrollaron la fotosíntesis y expulsaron el oxígeno. Esto provocó que muchos seres vivos murieran y los que quedaron se adaptaron al nuevo oxígeno y lo usaron como energía. Tristemente, algunos murieron porque por tanto oxígeno en la atmósfera, el metano se convierte en dióxido de carbono y agua, que volvió más fría la Tierra. Sin embargo, no todo fue malo, porque algunas células termoplasma empezaron a unirse con otras células, adquiriendo las habilidades de ambas, como la fotosíntesis, volviéndose lo que hoy conocemos como cloroplastos, que ayudan a las células vegetales con el proceso de fotosíntesis, o la mitocondria, que ayuda a las células en el proceso de la respiración. Así fue como surgimos las células eucariotas, como tú y yo. Qué impresionante historia. Bueno, ahora háblanos un poco de ti y de cómo funcionas. Pues verás, yo soy una célula eucariota. Eso significa que tengo un núcleo donde almaceno mi ADN en forma de cromosomas. Además, poseo ribosomas que ayudan al proceso de síntesis de proteínas, vacuolas que manejan los desechos, lisosomas que contienen enzimas que ayudan a los procesos celulares, el retículo endoplasmático que ayuda a transportar cosas en el citoplasma y el aparato de Golgi que ayuda a este transporte. Y pues, la mitocondria y los cloroplastos que había mencionado antes. Mencionaste algo de transporte. ¿Cómo hacen ustedes para que ingresen o salgan cosas? Buena pregunta. Pues mira,
Hay dos tipos de transportes: activo, el cual consiste en el proceso de traslado de partículas, utilizando como fuente de energía el ATP. Generalmente se utilizan proteínas, principalmente enzimas, para realizar este proceso, siendo que una de las más relevantes sea la bomba de sodio-potasio, la cual se localiza en la membrana plasmática de todas las células animales, y por medio de la energía del ATP, permite el ingreso de los iones de potasio y el egreso de los iones de sodio. ¿Y qué pasa cuando no se usa energía? Pues ahí ocurre el transporte pasivo, el cual consiste en el movimiento de partículas, como iones o moléculas, dentro de una célula, desde un lugar con mayor concentración a un lugar con menor concentración. Durante este transporte no se requiere de procesos bioquímicos de metabolismo para obtener energía, pues no se utiliza durante este proceso. Puede ser por medio de la bicapa lipídica de la membrana plasmática, o por medio de proteínas que permiten el paso de sustancias. Si la solución donde está es hipertónica, el agua se dirige hacia afuera de la célula por su alto gradiente y la célula se contrae por la presión osmótica. Si es isotónica, no se mueve hacia ningún lugar, pues ya es estable el gradiente, y la célula permanece igual sin cambios. Si es hipotónica, el agua se dirige adentro de la célula por el poco gradiente de esta última, y la célula se hincha. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ha sido un gusto entrevistarte. Muchas gracias, el placer fue mío.